Bendiga, amados hermanos. Qué bendición estar una vez más en esta mañana compartiendo la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Seguimos hablando acerca de Cristo en el Apocalipsis, y esta clase creo que va a ser de gran bendición. Hay mucho gozo en esta clase porque cada vez que hablamos de Cristo en el Apocalipsis, todo el tema fundamental es acerca de la victoria de Cristo. Porque seguimos a un Cristo victorioso, a alguien que nunca ha perdido y que siempre gana y que no hay nada a él que le pueda detener. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que espero que con esta clase usted, su fe aumente, su confianza aumente, que su fe crezca y pueda caminar en esta vida con seguridad y sin temor en el porvenir, porque servimos al victorioso. Y a mí me encanta, una de las cosas que me encantan en lo que es el cantar al Señor y lo que es el alabarle, son los cánticos que tienen que ver con la victoria del Señor. Y muchos de los cánticos que canta la iglesia están basados en el Apocalipsis. Y esto es algo que es fundamental en la adoración de la iglesia, que cuando entendemos la victoria del Señor descrita en el Apocalipsis, que Él es vencedor, que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestra adoración crece. Porque al tener entendimiento, ahora sí podemos cantar con mayor inteligencia y con un corazón que entiende las verdades del Señor. Y esto es precioso. Y espero que con esta clase, la adoración suba y aumente en nuestras vidas. Gloria a Dios. Antes de cualquier cosa, vamos a encomendarnos al Señor para que Él tome control de todo esto. Padre amado, estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque tú eres bueno y tú nunca nos desamparas, tú siempre estás con tu pueblo, Señor. Tus alas están extendidas, Señor, sobre tus hijos y nada ni nadie nos puede tocar, porque estamos hallados en Cristo Jesús. Padre amado, te pido en esta mañana que tú nos hables por medio de tu palabra, que podamos ser edificados, que podamos ser renovados, que podamos cobrar aliento, Señor. En medio de todo lo que está pasando hoy en día y de toda la incertidumbre, una cosa sí es certera. Primero, Señor, de que nuestro seguro está escondido, nuestro futuro está escondido en ti. Y segundo, Señor, de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nada ni nadie en esta vida, nada que pueda acontecer, Señor, nos podrá separar de ese amor. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor, en esta mañana y que esta clase sea de bendición, Padre. Habla tú a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a pasar a presentar la clase. Muy bien. Y se llama La Segunda Venida de Cristo. Y como siempre, el tema, la unidad de esta escuela dominical tiene que ver con Cristo en el Apocalipsis. O sea, que no necesariamente está mirando todos los eventos del porvenir y cómo lo explica Apocalipsis y en combinación con Daniel o Ezequiel. Entonces, en realidad la clase tiene que ver con la persona de Jesús según está revelado en el Apocalipsis. Entonces, hoy va a ser la segunda venida de Cristo. Y ya en este pasaje de Apocalipsis 19, del 11 hasta el capítulo 20, versículo 3, ha acontecido muchos capítulos que no hemos hablado, ni vamos a hablar, de la clase pasada que tiene que ver con el capítulo 5 y el capítulo 6 de Apocalipsis. Así que nos hemos saltado alrededor de 13 capítulos. Y esos 13 capítulos están compuestos, de todos los juicios que se desatan del cielo sobre la tierra, sobre este mundo de pecado y la manifestación, ¿verdad?, de la triada de maldad, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, siendo este el enfoque de la clase, en todos esos capítulos, no ocurre mucho en cuanto a la persona de Jesús hasta que llegamos al capítulo 19. Y ve por eso que comenzamos este tema del capítulo 19. Así que vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a ir al capítulo 19 de Apocalipsis y vamos a empezar a leer. Ok, muy bien. Capítulo 19, versículo 11.
Dice así la palabra del Señor. Entonces vi el cielo abierto, este es Juan hablando, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo, del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Versículo 1, capítulo 20. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y a una gran cadena en la mano. Y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esta es la lectura de la clase de hoy. Así que Jesucristo va a regresar victorioso sobre todo el mal. Y eso es lo que vamos a hablar. En esta unidad, obviamente, hablamos acerca de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo contiene muchas etapas. Una es el rapto de la iglesia, como hablamos la semana pasada, que una vez que se da el mensaje a las iglesias del Apocalipsis, inmediatamente ocurren las cosas que serán después de estas, donde ve al gran trono celestial, al que está sentado en el trono, las 7 lámparas de fuego, que representa el Espíritu Santo, 24 ancianos, los 4 seres vivientes, y dijimos que los 24 ancianos son, ¿verdad?, el pueblo redimido del Señor, porque ya están entronados, coronados y con vestiduras blancas. Entonces sabemos de que en ese entonces, antes de que se desaten los juicios de Dios y antes de que se manifieste el hombre de pecado, ya tenemos a estos creyentes, a estos victoriosos que han sido entronados, coronados y con vestiduras blancas. Entonces sabemos de que esa es una de las partes en cuanto a la segunda venida del Señor Jesucristo. Después tenemos la segunda venida del Señor, porque eso va a ocurrir en las nubes. En otras palabras, el arrebatamiento, nos reuniremos con el Señor en las nubes. El Señor no desciende, está en las nubes. En la segunda parte de la segunda venida del Señor tenemos el regreso visible del Señor, en el cual, como acabamos de leer, Él viene a hacer guerra contra aquellos que se levantan en contra de Él, y el ejército que le acompaña al Señor son sus santos, son ejércitos celestiales, los mismos, vestidos de blanco y montados en caballos. Que esta era la parte que los 24 ancianos estaban esperando. Él
momento en que vendrían con el Señor a reinar en la tierra. Porque después que ocurre esto, ocurre el reinado milenial del Señor junto con sus santos sobre la tierra. Ahora, esa es la segunda venida del Señor, que está dividida en dos partes. Ahora, desde que terminamos la clase pasada hasta este capítulo 19 de Apocalipsis, han acontecido diferentes eventos. Y esto para ponerlo un poco en contexto hasta que llegamos al inicio de la clase. Ocurren los 7 sellos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el Cordero es el único que podía desatar los sellos? Y él empieza a desatar los sellos uno por uno. En el séptimo sello da lugar a las 7 trompetas, que son juicios adicionales, y después le sigue las 7 copas de ira. Y todo esto se desata sobre la tierra. También en estos capítulos, ¿verdad? Entre el capítulo 6 y el capítulo 19, aparece la triada de maldad, que está compuesta por Satanás, el falso profeta y el anticristo. También aparece la caída del orden religioso ecuménico y apóstata, representado por Babilonia, la gran ramera. O sea que todo esto está aconteciendo en estos capítulos. Y ahora, en lo que acabamos de leer, es la batalla final donde la bestia, el falso profeta y el dragón, junto con sus ejércitos terrenales, son vencidos por el Cordero. Ahora, acabo de decir Satanás, el falso profeta, el anticristo. Y ahora acabo de decir la bestia y el dragón. Y es que aquí llegamos a una parte en la cual se utilizan diferentes nombres en lo que ve Juan para describir muchas veces a la misma persona o al mismo individuo. Y eso lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, dragón, el personaje que es descrito como dragón en las visiones que tiene Juan, es Satanás, que es también conocido como Lucifer, Belial, serpiente antigua, dios de este siglo, padre de toda mentira. Y este dragón, que es Satanás, es el que da autoridad y poder a una de las bestias, porque en el capítulo 13 de Apocalipsis aparece estos personajes con ciertas características representados con nombres de dragón, primera bestia y segunda bestia. Esto es Apocalipsis capítulo 13. Solamente quiero hacer un poco de resumen para que identifiquemos en lo que vamos a estudiar hoy en estos pasajes que hemos leído, quién es cada persona. El dragón es Satanás y él es el que da autoridad y poder a la primera bestia, que en el capítulo 13 de Apocalipsis sale del mar. Esta primera bestia que sale del mar tiene esta apariencia, tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos y tiene 10 diademas. Muy importante acerca de las diademas, porque vamos a hablar acerca de eso más adelante. Y es la misma descripción que hace Daniel de esta bestia en el capítulo 7, versículo del 1 al 6. Este es el anticristo. El anticristo recibe el poder, trono y autoridad de parte del dragón, que es Satanás. O sea que Satanás le da poder y autoridad a que el anticristo haga la obra para la cual ha sido encomendada a hacer. Y no solamente el dragón es adorado, sino que también el anticristo es adorado también. Es posible que el anticristo sea el caballo blanco que aparece en el capítulo 6, versículo 2 de Apocalipsis, a lo cual hablaremos más adelante en la clase. También el capítulo 13 de Apocalipsis habla acerca de una segunda bestia que surge de la tierra. Y esta bestia tiene 2 cuernos semejantes a lo de un cordero, ¿verdad? En esa apariencia tiene como cuernos de cordero, pero habla como un dragón. Y ejecuta las acciones del anticristo sobre la tierra y tiene poder en su hablar. Este es el falso profeta, que también es descrito en el capítulo 16, versículo 13 de Apocalipsis, 19, 20 y 20, 10. Así que aquí tenemos la triada de personajes del mal. El dragón, que es Satanás, la primera bestia que sale del mar, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas, es el anticristo, y tenemos la segunda bestia que surge de la tierra, que también es descrita de esa manera, que es el falso profeta, que es descrito con 2 cuernos semejantes a un cordero. Se podría hablar mucho acerca de estos 3 personajes, pero es muy importante que identifiquemos
este tipo de visión que tiene Juan en cuanto a dragón, primera bestia y segunda bestia, y a quién se identifican como individuos, a quién se representan estos tipos de animales. ¿Okay? Muy importante, una cosa que me pareció muy curiosa es que en la primera bestia, en cuanto al anticristo, tiene diferentes cualidades de animales, como leopardo, como oso, como león, y creo que otro tipo de animal. Que si vas a Daniel, son las mismas representaciones de los imperios mundiales del pasado, Babilonia, el imperio medo-persa y el imperio griego. A lo cual, este tipo de autoridad y de poder que va a representar en el anticristo va a ser con una potencia y con un poder y con una influencia como parecido a los imperios de Babilonia, Grecia y Medo-Persia. O sea, algo aplastante, algo aterrador, algo fuerte, ¿verdad? Lo cual no habría nación que se pudiera, ¿verdad?, resistir a la autoridad y fuerza del anticristo. Así que eso es algo bastante curioso. Solamente lo quería mencionar como un pequeño detalle. Así que muy importante, porque una de las cosas que hace Satanás es imitar. Él se hace pasar por ángel de luz, él se hace aparentar como persona que es piadosa, como un corderito, ¿verdad? Pero habla como un dragón. Así que tenemos este tipo de imitación de parte de Satanás en cuanto hacia Dios. De tal manera, y es tan abominable, esa creo que es la mejor palabra que podemos describir, que él hace su propia trinidad. Es una triada, es una trinidad de maldad, en el cual tienes a Satanás, tienes al anticristo y tienes al falso profeta. O sea, es como Satanás el antipadre, el antidios, el anticristo el anticristo y el falso profeta es el antiespíritu santo. O sea, es lo más aborrecible y lo más blasfemo que puede salir de parte de Satanás en cuanto a la pureza de la santidad de la Trinidad de Dios. Así que, muy curioso, de la manera que Satanás representa su propia identidad, lo hace en una forma de triada, como en una abominación a la Trinidad Santísima de Dios. Pero una cosa, y es que cuando hablamos de Cristo, en este pasaje de Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 adelante, es que tenemos a Cristo como el jinete victorioso. O sea, Él es el que está para vencer y vence para siempre. Y en la primera revelación, quiero antes de decir esa parte, déjeme dar un paso hacia atrás. Cuando Juan describe a Jesús, lo hace a través de 3 revelaciones en el cual él puede describir a Jesús. La primera fue en el capítulo 1, cuando Juan está en la isla de Patmos, donde recibe toda esta revelación, y tiene la revelación de Cristo, de Jesús, en el cual lo ve con gloria y esplendor, con ropa y cabello blanco, cinto de oro, ojos de fuego, pies de bronce. Él es el que está en medio de las 7 iglesias y los 7 mensajeros están a su diestra. Y esta es la primera revelación que tiene Juan acerca de Jesús, el cual él es la cabeza de la iglesia y de todo ministro. Y él es el que tiene la autoridad, ¿verdad?, para reprender a las iglesias, para castigar a las iglesias, para animar a las iglesias y para dar promesa a las iglesias. Es Jesús. Él es el que tiene esa autoridad. Esta es la primera revelación que tiene Juan acerca de Cristo, de Jesús. Después, la semana pasada, hablamos acerca de una segunda revelación acerca de Jesús, de que otra vez Jesús se manifiesta a Juan cuando Juan es llevado en forma de visión a la sala del trono celestial. Y aparece un cordero que tiene 7 cuernos y 7 ojos. Y este cordero, obviamente que es Jesús, ¿verdad?, el cordero de Dios, el cordero como inmolado, es el único que puede desatar los juicios de Dios sobre la tierra. El único que puede abrir los sellos. Y de ahí toda la avalancha de juicios que caen sobre la tierra. Así que Jesús tiene autoridad sobre su iglesia, sobre su cuerpo. Jesús es el que tiene autoridad
para desatar los juicios de Dios sobre la tierra, en la segunda revelación del capítulo 5 de Apocalipsis, y esta tercera revelación de Cristo es en el capítulo 19 que acabamos de leer, que Juan ve a Jesús victorioso en un caballo blanco a hacer guerra. Y esto es lo que vamos a hablar a continuación. O sea, estamos hablando de 3 revelaciones, ¿verdad? En el cual siempre Jesús es descrito con ciertas cualidades, algunas de ellas repetidas, con la excepción del capítulo 5, donde se muestra el representativo como un cordero. La imagen representada en el capítulo 19 de Cristo es como uno que es triunfante, que regresa, ¿verdad?, en su venida a la tierra, ¿verdad? Eso es la parte que dijeron los ángeles a los apóstoles cuando Jesús fue ascendido. Bueno, aquel que es ascendido va a regresar un día. Aquí es el regreso visible y físico de Jesús. Y él regresa triunfante para la batalla. Y esta imagen de Cristo se puede dividir en 3 áreas. Primero, los nombres que son dados a Cristo a la hora de la batalla, los nombres dados a Jesús. Y esto tiene mucha importancia porque es como todos los nombres que se le dan a Jesús, ¿verdad? Como ya representativos de quién es Él antes de la batalla, como dando a mostrar de que Él es victorioso, ya solamente con los títulos que Él tiene y los nombres que Él tiene, no hay nadie que se le pueda comparar a su nombre. No hay nadie. Segunda área, el caballo blanco. ¿Qué representa ese caballo blanco? Y tercero, la apariencia que Jesús tiene cuando está descendiendo para pelear contra la bestia. A ver, un segundo. Para pelear contra la bestia, el falso profeta y todos los reyes que se han juntado para pelear contra el Cordero. Los reyes de la tierra con sus ejércitos. Uno de los nombres que se le da a Jesús es fiel y verdadero. Y es el mismo nombre que se le da a Jesús, el fiel y verdadero, cuando se le da el mensaje a la Odisea en el capítulo 3, versículo 14. Y dice así, un momento, 3:14. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Gloria a Dios. O sea, se está dando otra vez a conocer esto, porque estas cosas se repiten, porque son atributos y nombres que Jesús tiene por siempre. Él es el fiel y verdadero. También el título verdadero aparece en la iglesia de Filadelfia, 3:7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero. Gloria a Dios. También el título fiel se le da a los que están con el Cordero, los cuales son llamados y elegidos y fieles. Ellos son fieles también. Gloria a Dios. Y las palabras de Dios también son fieles y verdaderas. O sea, todo lo que tiene que ver con Jesús y sus palabras, porque de su boca sale una espada de 2 filos, una espada aguda, todos sus juicios y sus palabras son fieles y verdaderas de la misma manera que Él es fiel y verdadero. Así que su palabra es una extensión de quién es Jesús. Y estos títulos de fiel y verdadero son netamente divinos. Así que Jesús es fiel y verdadero. Gloria a Dios. Fiel con su pueblo y fiel con desatar los juicios. Y verdadero porque justos y verdaderos son sus caminos, verdaderos son sus juicios, verdadera es su misericordia, verdadera es su redención para con el pueblo que Él ha llamado y ha respondido y han sido hallados victoriosos, ¿verdad? Como hablamos la semana pasada, que a cada una de las iglesias del Apocalipsis, que esto es para todas las iglesias del globo terráqueo, estamos llamados a vencer. El que venciere, entonces recibe las promesas que le da Jesús. Gloria a Dios. Así que fiel y verdadero. Y las promesas de Él son verdaderas. Son fieles y verdaderas. Gloria a Dios. Las promesas de nuestro Señor son fieles y verdaderas.
Él no te va a prometer ni más ni menos. Él te va a prometer lo que es fiel y verdadero. Gloria a Dios. Segundo, dice también la palabra de que Él tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Muy interesante. Porque lo mismo se le da a los vencedores de la iglesia de Pérgamo. Fíjese, capítulo 2, versículo 17. Qué lindo, ¿verdad? Que en Cristo Jesús tenemos nuestra identidad. En Cristo Jesús tenemos nuestra identidad como creyentes. Por eso, cuando somos llamados a crecer y a madurar, tiene que ser a la medida de la estatura del varón perfecto. No estamos llamados a ser menos ni a exceder, porque es imposible exceder. Es a ser a la imagen de Jesús, porque Él es nuestra imagen a seguir. Gloria a Dios. Y seremos transformados, ¿verdad?, a un cuerpo glorificado tal y como el de Jesús. Eso es una promesa que nos es dada, gloria a Dios. Entonces, Apocalipsis 2:17 dice lo siguiente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, se le da a la iglesia de Pérgamo, pero la promesa se le da a las iglesias. Y esto es constante a cada una de las 7 iglesias. La misma promesa se les dada. O sea, todas las iglesias que reciben una promesa son promesas que son para todas las iglesias al que venciere. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Así que muy parecido al nombre escrito que tiene Jesús, que nadie conoce sino Él. Ahora, mirando un poco en detalle, Juan ve este detalle de este nombre escrito, vio algo que está escrito, pero en su entender, en cómo él entiende por el Espíritu qué significa esto, es algo que está escrito, lo cual yo no conozco, pero que tampoco nadie conoce, sino Jesús mismo que tiene ese nombre. A lo cual yo estoy de acuerdo con esta representación, en lo cual significa de que Jesús tiene un nombre al cual es imposible describirlo con nuestro lenguaje y explicar su grandeza. O sea, aun cuando hablamos de que Él es fiel y verdadero, de que Él es santo, etcétera, etcétera, y todas estas palabras que utilizamos en nuestro lenguaje quedan cortas para describir la grandeza de nuestro Dios. Quedan cortas. Y a veces cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, en la grosura de su presencia, por decirlo así, no hay palabras para explicar esos momentos. Y hoy en el culto vamos a estar cantando un cántico de Danilo Montero, Te amo mi Señor, se acaban las palabras, se me acaban. ¿Qué más puede quedar en la boca de una persona para describir aquello que es totalmente magnífico? Y aún la palabra magnífico se queda corta. Entonces es un nombre escrito que nadie conoce sino Él y es un nombre que sobrepasa todas las cosas. Por eso el nombre de Cristo es un nombre que es sobre todo nombre, mencionado en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Es un nombre sin igual. Gloria a Dios. Y a los fieles de Él, a los que vencen, también se le nombra. Gloria a Dios. Otro título, otro nombre que se le da a Jesús, el Verbo de Dios. Y esta palabra verbo de Dios, es una palabra juanina. Cuando decimos palabra juanina, es una palabra que utiliza el apóstol Juan solamente él en sus escrituras, en sus escritos. Y Juan utiliza este término, tanto el verbo de Dios, lo usa 5 veces a través de sus escritos, no solamente en Apocalipsis, sino también en el Evangelio, y creo, a ver, denme un segundo, creo que también en la primera epístola, ¿puede ser? Denme un segundo. Sí, en la primera epístola de Juan.
¿verdad? Cuando dice lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto según con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, el verbo de vida obviamente es Jesús y es un título divino que refleja su divinidad. Él es el verbo de Dios hecho carne que habitó entre nosotros. Pero una cosa que curiosa es en qué momento Juan recibe esta revelación de que Jesús es el verbo de Dios. Porque si Apocalipsis no fue el primer escrito que escribió Juan y el Evangelio fue escrito primero, entonces, ¿cómo es que Juan menciona a Jesús como el verbo de Dios si todavía no había recibido la revelación de Jesús en la isla de Patmos? Esto básicamente es la obra del Espíritu Santo, en el cual pues revela estas cosas en este caso a Juan, el apóstol Juan, donde él comienza su evangelio diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y después es corroborado en la revelación que tiene de Jesucristo cuando lo escribe en el libro de Apocalipsis. Así que esto es una preciosidad, en el cual podemos ver cómo Juan es totalmente, se le revela por medio del Espíritu Santo este título de Jesús. Gloria a Dios. Y seguimos. En su vestidura y muslo decía: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y seguimos con esa idea de Juan, porque Juan recibe esta revelación en cuanto al verbo de Dios, y Timoteo menciona a Jesús, le da el título de Rey de Reyes, Señor de Señores. Primera de Timoteo, un segundo, vamos a leerlo. Primera de Timoteo, 6:15, perdón. Dice lo siguiente: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hablando de Jesús. Así que la epístola de Timoteo fue escrito 20 años antes posiblemente de Apocalipsis, 10 años antes de Apocalipsis. Y de todas maneras, no existían copias para mandarse los escritos el uno al otro. Así que Timoteo recibe, ¿verdad? El apóstol Pablo recibe esta inspiración de parte del Espíritu Santo de poner este nombre a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual es un título que él tiene escrito en la vestidura que cubre su muslo. Y es que Jesús es el que gobierna sobre todo Rey y Señor en la tierra, y debajo de la tierra, y sobre toda hueste celestial. ¿Por qué? Porque cuando va a enfrentar los ejércitos de la tierra, todos los reyes de la tierra, y al dragón y al falso profeta, que es el Dios de este siglo, que gobierna en los lugares, en las regiones celestiales, Él vence sobre ellos, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Y Él tiene autoridad sobre cada uno de ellos. Nadie le puede hacer reto a Jesús. Gloria a Dios. No tengamos temor. Estamos con el vencedor. Estamos con el que ha vencido y vencerá por los siglos de los siglos. Y la victoria del Señor no se agota. Es eterna. Por siempre Él es vencedor. Gloria a Dios. Caballo blanco. Aquí vamos a hablar acerca de la cabalgadura que tiene nuestro Señor en su segunda venida. Representa victoria. Es lo que representa. Representa la victoria. Y quiero hacer mención acerca porque hay personas que se confunden a esto. En el capítulo 2, versículo 6 de Apocalipsis, en uno de los sellos, en el primer sello, mejor dicho, si usted va conmigo, dice lo siguiente. Vamos a ir al versículo 1 después del versículo 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Acuérdense la semana pasada de que es el Cordero el que desata cada uno de los sellos de aquel libro que nadie podía abrir o desatar sino el Cordero. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. Y miré. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona,
y salió venciendo y para vencer. ¡Wow! ¡Ese es el Señor Jesús! No. Y las razones son las siguientes. No es el Señor Jesús. Primeramente es el Cordero que está desatando el sello. Y es Él, el Señor Jesús, representado, ¿verdad?, en este Cordero. Pero si vamos al detalle de lo que dice ese versículo 2, primeramente a este que cabalga en un caballo blanco, se le da una corona. A Jesús no se le corona. A Jesús no se le corona. Los que son coronados son los súbditos. En este caso, los fieles son coronados, pero este es coronado. Este jinete que está en un caballo blanco es coronado con el propósito de que venza. Sale en ese momento para vencer, saliendo para vencer, y tiene un arco en su mano. Ahora, no es Jesús porque este jinete es coronado, para empezar. Segundo, cuando hablamos de las revelaciones de Jesús y cómo Él se describe, siempre es es una constante. Hay constantes en que siempre se repiten su revelación, cómo Él se manifiesta. Y una de ellas es que la arma que aparece reflejada en la revelación de Jesús es la espada de dos filos o la espada aguda que sale de su boca. A este jinete se le da un arco. Jesús no necesita un arco. No necesita un arco. Así que no estamos hablando de Jesús. Este es un personaje totalmente diferente. Este personaje saldrá venciendo, pero en la tierra. Porque sale cabalgando en la tierra, porque los sellos son desatados sobre la tierra, y su victoria es limitada y temporal. ¿Por qué? Porque se le da una corona y sale para vencer. En ese momento, Jesús no sale para vencer en ningún momento específico en el tiempo. Él vence por los siglos de los siglos. Él nunca ha perdido una derrota. Él nunca se le ha dicho, ahora tú vas a vencer. No, el Cordero siempre ha vencido por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Y tampoco se le describe físicamente, lo cual es una constante cuando se describe a Jesús. ¿Cuál es la imagen de este jinete? Ninguna, no se le describe. Pero cuando Jesús se manifiesta, ¿verdad?, siempre ocurren las mismas constantes. Acuérdese, en el monte de la transfiguración, cuando se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan, en la primera revelación del capítulo 1 y en la tercera revelación, porque en la segunda revelación era el Cordero, en la tercera revelación, en el capítulo 19, la representación de la imagen de Jesús es constante en esas tres. Vestiduras blancas, ojos como de fuego, en la boca salía una espada de dos filos, etcétera, etcétera. Pero este jinete del capítulo 6, versículo 2, no tiene una imagen descrita. Y es por eso que al mirar las Escrituras tal y como ellas hablan y dicen, este no es Jesús saliendo para mí. Bueno, y si no es Jesús, pues ¿quién rayos es? Bueno, se cree que este es el anticristo. Es el anticristo. ¿Por qué? Primeramente es un imitador. Él se hace pasar como Dios y él siempre ha querido sentarse en el trono de Dios. Él siempre ha querido lucir como el vencedor, pero no vence. Como el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero ni es Rey ni es Señor. Gobierna, ¿verdad? Es el Dios de este mundo, pero eso es una cosa minúscula en comparación a una eternidad de poder y de autoridad que tiene el Señor Jesús. Eso no es nada. Eso, lo que tiene Satanás es nada comparado al poder de Dios, pero él imita, porque él siempre ha deseado ser como él, sentarse en el trono de Dios, ser adorado. Él es un imitador, así que aparece con su caballo blanco, con una corona y a vencer. Qué blasfemo, ¿verdad? Pero vence limitadamente, porque es más, se le deja que venza.
Se le deja que venza. Muy bien. Ejercita poder sobre la tierra, porque es una de las cosas que el anticristo va a hacer. Él recibe poder y autoridad de parte del dragón, que es Satanás. Y va a recibir adoración, que eso está en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y se le da una corona. Esto muestra poder temporal, porque el que le da algo a alguien es porque tiene autoridad sobre esa persona, en este caso dando una corona. Porque así como se le da la corona, también se le quita. Porque es un poder temporal sobre los reinos de la tierra y por eso vence. Pero al final va a ser vencido, como acabamos de leer en el capítulo 19. Ojos como llama de fuego. Esto se repite por tercera vez. Como dijimos, cuando Jesús se manifiesta, ¿verdad? Son constantes descripciones que se repiten. Y esta es una de ellas. Se repite por tercera vez. Descrito inicialmente en la primera revelación y después también descrito en el mensaje a la iglesia de Tiatira. Vamos a ir para un momento, en el 2:18, donde dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. También otra cosa que se repite en cuanto a la revelación de Jesús. Y estas son las apariencias, perdón, se me había olvidado decir esto. Esta es la apariencia de Jesús cuando se dispone a ir a la guerra. O sea, va con sus títulos, va en un caballo blanco y esta es la imagen que él tiene. Ojos como llama de fuego. Él no va con ojos compasivos, no. Él va con ojos como llama de fuego a consumir a sus enemigos. Gloria a Dios. En su cabeza tiene muchas diademas. ¿Sabe qué es una diadema? Es la cinta, ¿verdad? Que va en la cabeza. No tiene una, no tiene dos, no tiene tres, no tiene cuatro, no tiene 7, no tiene 10. Tiene muchas diademas. Fíjese, porque si usted lee, y le aconsejo que lea el capítulo 13 de Apocalipsis, en el capítulo 13 de Apocalipsis habla acerca del dragón y las dos bestias que salen, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 12, el capítulo anterior, se describe al dragón que tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos y tiene 7 diademas. La primera bestia del capítulo 13, que sale del mar, que es el anticristo, tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas. 3 más que el dragón. Y tiene un nombre blasfemo. Ahora, fíjese, el dragón tiene 7, el anticristo tiene 10 diademas, y Juan cuando va a describir a Jesús dice, tiene muchas. Si es Juan, el mismo que está describiendo los números de las diademas que tiene el dragón y la primera bestia, a las de Jesús, él no es capaz de contarlas. Dice que tiene muchas. Y la palabra muchas es poli, ¿verdad? Que tiene muchas, hay abundancia. Y también la palabra poli tiene que ver con grandes, o sea, son muchas diademas de grandeza. Así que Jesús es mostrado como aquel cuya cabeza reposan muchas diademas, las cuales Juan no es capaz de contar. Esto representa la ilimitada autoridad de Jesús. El dragón tiene 7 diademas. El anticristo tiene 10, pero Jesús, muchísimas, que Juan no es capaz de describirlas. Para el dragón y la primera bestia, su tiempo es contado. Su poder y su autoridad es contada. Es limitada. Porque alguien le ha puesto parámetros, ¿verdad? A Satanás y el anticristo. Y es Dios mismo. Pero las diademas del Señor, que son muchísimas, representa la ilimitada autoridad de Jesús. Seguimos con la apariencia de Jesús para la guerra. O sea, tiene ojos de fuego, tiene muchas diademas en su cabeza y ahora está vestido con ropa teñida en sangre. ¿Qué cambio? Porque sus vestiduras eran blancas, pero ahora estas vestiduras están teñidas en sangre.
¿Por qué? Porque esto representa el día de la venganza y de la ira de Dios. En Isaías 63:2, que representa esta misma imagen de la ira de Dios sobre la tierra, habla acerca de aquel que viene con justicia y salvación, cuyas vestiduras son manchadas de sangre por el lagar que pisa de la sangre de todos los que mueren. Como algo representativo, ¿verdad? Que sus vestiduras iban a ser manchadas. Pues aquí Juan, cuando ve a Jesús, lo ve ya con vestiduras teñidas en sangre, dispuesto, ¿verdad?, a pasar factura sobre sus enemigos y a destruirlos a cada uno de ellos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los que pelean contra él serán muertos. Y es una representación como que la cantidad de sangre, ¿verdad?, que sería derramada de todos los que van a morir por la espada, por el espíritu de su boca, que sale del Señor Jesús. Que nos lleva a la apariencia, o sea, está al último detalle de la apariencia para la guerra del Señor. Está vestido en sangre, ojos de fuego, cabeza con muchas diademas, y ahora sale la espada de su boca. 4 veces se usa espada aguda o espada de 2 filos en Apocalipsis, que sale de la boca y siempre está relacionada con el Señor Jesús. Él no es el que tira el arco. Él no tira flechas, nada de eso, de tirar flechas, no. De su boca. Él no tiene que hacer ejercicio físico, por decirlo así. Es con el espíritu de su boca. Él dice y todo se acaba. Él dice y todo se crea. Él dice y las promesas se cumplen. Es por el espíritu de su boca. Una espada aguda, una espada de 2 filos. Y con esa boca, con esa espada de su boca, dará muerte a todos los que pelean contra él. Gloria a Dios. Así que con esta apariencia que tiene Jesús, con esta cabalgadura en el cual está sentado y con todos los nombres que se le son dados, ¿cómo él no va a ser victorioso? Y esta es la escena, el preámbulo a la imagen de Jesús que está descendiendo para hacer guerra. Ya sale victorioso. Ya sale victorioso. Él ya está mostrando la victoria que va a acontecer. Es que ni siquiera es un match. Entonces, aquí llegamos a la parte de que los enemigos de Cristo son vencidos. Gloria a Dios. Todos los enemigos. Hermanos, el enemigo de nuestras vidas ya ha sido sentenciado. Satanás, el adversario, ya ha sido sentenciado. Se le ha dado una sentencia. Y estamos esperando que se cumpla el momento del juicio. Que es ese que estamos hablando. Los enemigos de Cristo son vencidos. La batalla está preparada. La 6ª copa de la ira de Dios ha preparado un escenario muy importante. La 6ª copa. Acuérdense, hablamos acerca de... No que hablamos, ¿no? Porque la clase no es acerca de los juicios de Dios, es acerca de la revelación de Cristo en el Apocalipsis, pero dijimos de que los 7 sellos, el 7º sello da a las 7 trompetas, y después de las 7 trompetas vienen las 7 copas de ira. La 6ª copa prepara este escenario bélico. Y ya esta copa había sido derramada. ¿Y qué representa esta copa? Que el río Éufrates se ha secado para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, que es descrita en el capítulo 19. Vamos a leer un momento. Capítulo 16, la 6ª copa. Es corto. Dice, el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, fíjese, el dragón es Satanás, la bestia que se mencionaba aquí es el anticristo, y la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que con espíritu engañoso convoca a todos los reyes que son súbditos de la bestia a este lugar para la gran batalla. Y dice el Señor Jesús, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Versículo 16.
Dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí que este lugar, ya sabemos de que la bestia ha convocado, ¿verdad? La bestia y esta triada de maldad convocan por medio de espíritus engañosos a todos estos reyes del oriente que vienen a hacer guerra. Y la bestia tiene a sus ejércitos terrenales preparados para pelear al que montaba el caballo y su ejército, que es el versículo 19 del capítulo 19, que solo leímos, que dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quién es este ejército? Este momento no son ángeles. Estos son los santos que vienen con el Señor Jesús. Y perdone por ese lapso, porque quería decir las palabras correctas. Si vamos al versículo 14 de ese capítulo, dice que los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. A la iglesia, a los vencedores, será dado que se vista de lino fino, que son las acciones justas de los santos, blanco y limpio. Y están sentados o están cabalgando en caballos blancos como el Señor, porque la victoria del Señor es de su pueblo también. Gloria a Dios. Y en el capítulo 17, versículo 14, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. O sea, están con el Cordero, están con caballos blancos, vestidos con lino finísimo, blanco y limpio. Y salen, ¿verdad?, para vencer junto con el Cordero. Gloria sea el nombre de Jesús. Estamos con el vencedor, amados hermanos. No te preocupes del mañana. No te preocupes de lo que va a acontecer. Estamos en la victoria del Señor, independientemente de lo que se pueda levantar viento, marea, fuego. El Señor está con su pueblo y somos más que vencedores. Gloria a Dios. Y después de aquí pasamos a que la bestia, el falso profeta y todos los ejércitos convocados son vencidos por el Cordero por la autoridad de su palabra. No aquí que es una lucha de chin, chan, chun, chan, y pelea, y yo te doy golpes, y yo te agarro del pescuezo, y yo te meto la espada, y no sé qué. No. This is a no match. Esto no es una pelea equilibrada. Es más, no hay que pelear, por decirlo así, con su palabra. Con la palabra ya lo venció. Con la palabra, todos los ejércitos de la tierra convocados son destruidos. Con su palabra, la bestia y el falso profeta son echados en el lago de fuego que arde con azufre, con fuego y azufre, por la eternidad. Y con su palabra, Satanás es atado por 1000 años. ¡Gloria a Dios! Somos vencedores. Estamos con el Todopoderoso. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero antes que se dé, por decirlo así, el primer disparo, ya se da la sentencia. ¿Y de qué manera lo presenta aquí Juan en esta visión que él tiene? En el cual se presenta este tipo de escrito antiguo testamentario, donde se presenta la imagen de las aves de los cielos que son invitados a la carnicería que acontecería en la batalla. Porque dice lo siguiente, el versículo 17. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena del Señor, de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y de carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¡Wow! Eso está fuerte. Y de una manera así, tipo antiguo testamentaria, se dice, vengan. Vengan las aves de los cielos, vengan a comer las carnes de todos los que van a perecer. Porque no van a ser pocos, van a ser muchísimos. Muchísimos. Y se tiene que pedir a que vengan, ¿verdad?, todas las aves del cielo, todas las aves de rapiña que coman en esta carnicería que acontecerá en esta batalla. Pues esta terminará de manera inmediata y los enemigos serán de millares, a saber, la cantidad va a ser impresionante.
Este estilo de escritura antiguo testamentaria tiene como propósito mostrar antes de la misma pelea cuál va a ser el resultado de esta. Que los muertos van a ser en cantidades. Y se pide, ¿verdad?, de una manera, a veces hasta literal, pero también de una manera mofosa, ¿verdad?, de burla, de que esta gente, todos ellos van a perecer. Van a perecer. Vengan, ave de los cielos, cómanse en estas carnes. Comida gratis. ¿Verdad? Y se le pide que las aves de rapiña participen de este festín. Porque va a ser un festín para estas aves. Y esta es la misma escena descrita en Ezequiel, capítulo 39, versículos 17 y 21, cuando vienen los ejércitos de Magog, creo que es. No me acuerdo ahora, dame un segundo. Vamos para allá, para eso tenemos la cita, ¿verdad? Vamos a ver, vamos, aquí voy a buscar más rápido. Ezequiel 39, 17 al 21. Es más, vamos a leer el capítulo. Son los ejércitos que vienen de Gog. Y dice en el 17: Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie, a toda fuera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes, a mi víctima que sacrifico para vosotros. O sea, todas estas cantidades de ejércitos que van a ser aniquilados. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes, beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de toros, engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Hablando hacia los animales. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones. Y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano sobre ellos puse. Y en aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Así que este es el día de la batalla, el día del juicio sobre las naciones, en el cual en esta guerra van a ser aniquilados todos los que se levanten en contra del Cordero, en contra de Cristo, de Jesús. Y también será para testimonio de las otras naciones, porque inmediatamente después de esto viene el reino milenial. Y todas las naciones habrán visto, ¿verdad? Las que participaron y las que no participaron en la guerra van a saber de que es Jesús, ¿verdad?, el que se había hablado que iba a regresar, el que dio sentencia. Y todas las naciones se van a someter porque Él la regirá con vara de hierro. Su título de Rey de Reyes, Señor de Señores, da la finalidad a cualquier batalla y la victoria es totalmente asegurada. También asegura el reino prometido que vendrá sobre la tierra, cuyo rey será Cristo. Y reinaremos nosotros con él. Gloria a Dios, por 1000 años. Después de esta batalla, Satanás será atado por 1000 años. Que si usted sigue leyendo el capítulo 20, los primeros 3 versículos, habla acerca de eso. Y acontecerá el reinado de 1000 años de Cristo junto con sus santos sobre las naciones de la tierra, que son el versículo 4 y el versículo 6 del capítulo 20. Y así como termina la batalla, se lanza, o sea, se aniquila a los ejércitos de los reyes convocados a la guerra, que pelean contra el Cordero y sus santos. El falso profeta y el anticristo son lanzados al lado de fuego de azufre. Satanás, que es el dragón, es atado por 1000 años y se le da lugar al reino milenial de Cristo junto con sus santos sobre la tierra. Gloria a Dios. Y esa es la victoria que tenemos. Porque esto no es como que sí, esto va a ocurrir en el futuro. Es que ya te está diciendo cuál es la finalidad de todo esto. El Apocalipsis no es para que nosotros estemos aterrados, en fobia, y qué va a pasar, y no sé qué, el anticristo, la bestia, qué feas son. Por favor, no caigamos en la idea de una película de terror. Lo que se está mostrando aquí, por medio de este escrito, es que si perseveramos con Cristo hasta el fin, seremos vencedores a la misma victoria que Él tiene, que es eterna. Aquí no hay terror ni hay temor.
Y cuando se escribe el Apocalipsis, si se acuerdan de la primera clase, tiene que ver con los creyentes que están pasando por persecución. Y es que se le da esta esperanza, esta promesa de que el Cordero, Cristo Jesús, el que tiene ojos de llama de fuego, una espada de doble filo que sale de su boca, con vestiduras tanto blancas como a veces manchadas en sangre. Él sale a vencer y no a ser vencido. Él sale a derrotar aquello que para muchas personas le da terror y adoran a la bestia y al anticristo. No, estamos nosotros en Cristo Jesús y no tenemos que tener temor del mañana, ni lo que pueda hacer el hombre, ni lo que pueda hacer quien quiera. Al que tenemos que temer es al Señor. Y estar convencidos y con una fe firme de que tenemos que perseverar hasta el fin. Porque el que venciere va a recibir todas las promesas que son dadas. Y esas promesas no fallan. Y esta es una de ellas, que reinaremos con Cristo Jesús. Y vamos a vencer con su victoria. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Gloria a Dios. Espero que su fe haya tomado aliento, haya tomado fuerza. Usted ha tomado hálito de vida en su espíritu. Porque, amado hermano, usted no es cualquier cosa. Usted es un victorioso en Cristo Jesús. Sí, persevera hasta el fin. Si usted persevera hasta el fin. Y que sus vestiduras no sean ni manchadas ni arrugadas. Y que usted persevere agarrado de Cristo Jesús hasta el final, porque la victoria es de Cristo y de su pueblo. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor, porque no estamos solos, somos más que vencedores, somos más que victoriosos, Señor, porque si perseveramos hasta el fin, tú nos darás la corona de la vida y reinaremos con Cristo, con tu Hijo. Y somos, Señor, estaremos con Él, Señor, disfrutando de esa victoria eterna, que desde antes de los siglos, de antes de la fundación del mundo ya había sido dada. Y que desde la cruz del Calvario ya había sido dada la sentencia. Gracias, Señor. Gracias porque no tenemos que tener temor. Y estamos en ti. Bendice a mis hermanos. Señor, que esta palabra haya aumentado su fe y han sido fortalecidos. Y aquellos que están apartados, que cojan temor, que Espíritu Santo los redarguya y que puedan regresar a la victoria, al redil en Cristo Jesús. Te lo pido, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén y amén.